Pregunta 17. ¿Sientes cólera hacia Monseñor Cipriani? Sí. La respuesta es... verdad. Bueno, todo lo que nos dijiste en la respuesta anterior de algún modo colisiona con la cólera. Sentir cólera hacia otra persona, independientemente de quién sea, no es precisamente seguir el ejemplo de Jesucristo. Explícanos. No sé si la palabra correcta es cólera, pero es un sentimiento de frustración frente a lo que significa el verdadero cristianismo. Posiciones homofóbicas, de ofensa a los derechos humanos, de soberbia y de tomar el nombre de Dios me parece un absurdo, ¿no? Yo creo que un sacerdote es para sumar voluntades, para perdonar errores. Y yo soy anti-homofóbico y soy antirracista y muy respetuoso de los derechos de las personas. No es algo personal. No, nada personal, porque además yo me he sentado varias veces con él y lo he saludado. El capítulo contra la católica me parece un absurdo, o sea... ¿Contra la universidad? La Universidad Católica, ¿no? El censurar a las personas por su opción sexual me parece también no es muy cristiano que digamos. O el atacar a todo el que piensa como izquierda, terrorista, en fin, son cosas poco... ¿Y las has discutido con él? ¿Cómo dices? ¿Has discutido estos temas con él, ya que has tenido posibilidad de estar cerca? No. La verdad es que cuando hay personas que cuando no escuchan a otros, entonces es difícil que me pueda escuchar a mí con el San Benito de terrorista o porque estaba en prisión de indeseable. Evidentemente te perdería mi tiempo, además porque él esto no lo hace en privado, esto lo hace público. No, entonces, tú no puedes hablarle a un muro. Y lo más grave del caso es que si llevas los hábitos de lo más excelso que uno cree que es Cristo, es evidente que no estamos hablando un mismo lenguaje, que esto es irreversible. Ya no es diferencia, sino es un antagonismo entre lo que él piensa y lo que yo pienso. ¿Qué piensas del papel que jugó Cipriani durante la crisis de rehenes en la residencia del embajador de Japón? Originalmente me pareció bien, pero al final todo me pareció, o sea, que todo lo bueno que se hizo se cayó como un castillo de naipes. ¿Por qué? Porque terminó siendo, pues, llevando micros para poder escuchar las conversaciones que se tenían. No justifico la toma de la embajada, a mí me hizo muchísimo daño la toma de la embajada, pero uno tiene que ser coherente en su conducta. Si yo voy en nombre de la iglesia para evitar muertes, para evitar alguna acción que produzca sangre, evidentemente no puedo actuar como actué. O sea, sí estoy conforme con el hecho de que lo de la embajada no haya sido un éxito, ¿de acuerdo? Pero no estoy conforme con el final, con los muertos, ni estoy conforme con que quien jugaba el papel de mediador haya terminado siendo cómplice de una actividad, una acción que el país aplaude, pero que no le correspondió al personaje de mediador actuar. Pero Cipriani no estaba siendo cómplice, estaba ayudando a rescatar a los rehenes que iban a ser asesinados. Claro, yo no lo sé eso, no lo sé. Pero lo que es... Pero yo no lo dudo, el MRTA los iba a matar si no se cumplía. Mira, finalmente eso lo sabrán, lo será la conciencia de cada cual que lo hicieron o si lo iban a hacer o no lo iban a hacer, ¿de acuerdo? Pero tú no hubieras hecho lo mismo. Yo jamás hubiera matado a nadie. Si a mí me hubieran dejado entrar como reportero a la residencia de Japón y me hubieran dicho, pon micrófonos, yo los hubiera puesto seguramente, gustoso. pero tú no eres sacerdote. ¿Qué diferencia hay? Una diferencia abismal. ¿Por qué? Porque a mí me enseñó una monjita, Madeleine Wartel, francesa,
ganador de derechos humanos, me dijo, ni siquiera para el cristianismo puede existir una mentira piadosa. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? El señor sacerdote, ¿no es cierto?, estaba actuando para facilitar las cosas para que no haya muertos ni haya violencia, para que esto acabe de la mejor manera. ¿Estaba de algún modo salvando vidas? Claro, ahí estaba actuando bien. ¿Está mal? Pero si ponía los micros para que después haya una actividad militar, evidentemente ya no estaba bien la cosa. O sea, él debió retirarse y desearlo que otra persona lo haga. Como Palermo, por ejemplo, si lo hubiera hecho un civil, bien, pero un religioso no lo puede hacer. Yo recuerdo mucho a Tupac Amaru. Tupac Amaru va a confesar. Tupac Amaru era creyente, creía en Dios y en la Virgen. Le confiesa al sacerdote lo que va a hacer. Y el sacerdote vende esa información, siendo la confesión algo sagrado, le vende esa confesión a los realistas. Y con esa confesión los realistas derrotan a Tupac Amaru. Y él con su sangre, ahí está, escribe, Virgencita mía, yo nomás soy culpable que no maten a mi esposa, etcétera, etcétera. Pero Serpa Cartolini no era, pues, Tupac Amaru. No era, pero yo te digo el papel del sacerdote. O sea, yo no estoy justificando a Serpa ni estoy justificando al árabe, y creo que cometieron un error gravísimo y creo que fueron petulantes y creo que no actuaron con la corrección que tenían que actuar, ¿de acuerdo? O sea, yo estoy de acuerdo con ello. Si tú me dices, los húsares, el Chavín de Huántar fue una actividad militar ejemplar, te digo sí. Que el papel de los militares fue ejemplar, sí. O sea, yo no discuto eso. Ahí no hay ninguna discusión. Pero quien actuó de mediador no podía haber hecho lo que hizo. O sea, no estoy poniendo en tela de juicio. ¿Estaba traicionando qué? Su juramento ante Dios. ¿Sí? Claro que sí. Sigo sin entender. Porque los otros confiaron en él como mediador. Como pero facilitador. no es una mentira. Ahí está, pues. Tú dices piadosa. A mí me parece un pecado minúsculo, microscópico, si con mi mentira voy a salvarle la vida a 120 personas que podrían ser asesinadas. Bueno, yo te lo reitero. Yo no sé si podrían haber sido asesinadas, no lo sé. Hubiera sido terrorífico. Pero ¿para eso. qué las habían encerrado si no? Mira, quien está en política sabe que se buscaba como sea salir. Estaban más que derrotados. Eso estaba cantado. Estaban derrotados. ¿De acuerdo? Querían irse. Pero tuvieron al país y al mundo entero en vilo por más de 100 días. En efecto, pero ¿por qué no lo hizo eso otra persona que no sea sacerdote? Porque Palermo tenía todo su derecho. Además, porque de repente todos los demás se chuparon. Además, la única persona que dejaban entrar era Cipriani. Pero el padre Julio Wish o el padre Uber Lancier hubieran actuado. Julio Wish siempre jugó por la paz y nunca fue terrorista. Siempre buscaba que una gota de sangre no se produzca. Ok, pero a ver. Si Cipriani no metía el termo o el crucifijo o la guitarra con micrófonos y permitía que los comandos Chavín de Huántar escucharan las conversaciones y diseñaran una estrategia que finalmente le salvó la vida a más de 120 personas, probablemente muchos de ellos habrían muerto. Eso está claro. Entonces, yo he sido muy crítico de Cipriani, pero en ese punto no me atrevo a criticarlo. Tú me preguntas cuál es mi opinión. Entonces yo te digo, sí, claro. Para eso estamos aquí. Claro que sí. Yo creo que pudo hacerse exactamente igual, pero sin un sacerdote que cometiera ese error. ¿Por qué? Porque los otros que pueden ser asesinos, que pueden ser monstruosos, lo que tú quieras, pero confiaron en él para llevar a un buen final. Punto. ¿No era una situación de guerra? Era una situación complicada, ¿no es cierto? Que podía haber significado iniciar de repente un diálogo para acabar con todo lo que estaba viviendo el país. Serpa era un derrotado. Serpa estaba derrotado. Habían chicos que habían sido traídos y no tienen ninguna experiencia, y el más duro era el árabe. ¿De
acuerdo. Sí, no recuerdo. Pero yo estoy convencido de que no se hubieran atrevido a disparar a matar. Estoy convencido. No lo creo porque se estaban mandando al sacrificio. Ellos mismos se estaban sacrificando y hubieran terminado con todo su proyecto como terminaron con su proyecto. Si hubiera sido un militar, si hubiera sido un civil, sí. Un sacerdote no, te lo reitero. El sacerdote tiene otro papel. Bartolomé de las Casas tenía otro papel. Y a Bartolomé de las Casas lo votaron. Bien. Yehude, estás solo a una pregunta de terminar el cuarto nivel y ganar 15.000 soles. Dejemos de lado la discusión ética sobre